Capítulo segundo: Los nuevos conocimientos. Como otorrinolaringólogo e investigador de fama internacional y autor de varios libros y ponencias muy bien considerados, el doctor Alfred Tomatis conocía también como cualquier otra persona el valor de los datos científicos. También sabía que, a veces, una anécdota puede esclarecer una cuestión más eficaz y sencillamente que una docena de estudios. Por ese motivo, cuando quería ilustrar el poder formador de las experiencias prenatales, solía narrar la historia de Odile, una niña autista a la que trató hace años. Al igual que la mayoría de los pequeños que padecen su enfermedad, Odile era prácticamente muda. La primera vez que el doctor Tomatis la examinó en su consulta, la niña no hablaba ni parecía oír cuando le dirigían la palabra. Al principio, Odile se aferró tercamente a su silencio. De manera gradual, el tratamiento del doctor Tomatis la volvió menos callada. Al cabo de un mes, la niña prestaba atención y hablaba. Como es lógico, sus padres se sintieron satisfechos ante estos progresos, si bien, simultáneamente, se mostraron algo perplejos. Se dieron cuenta de que la comprensión de su hija mejoraba notablemente cuando hablaban en inglés en lugar de hacerlo en francés. Lo que más los desconcertaba era ignorar dónde había adquirido Odile esos conocimientos. Ninguno de los dos hablaba mucho inglés en casa y, hasta que fue sometida a la asistencia del doctor Tomatis, Odile, de 4 años, había sido casi totalmente insensible a la palabra hablada, al margen del idioma en que se pronunciase. Suponiendo incluso lo improbable, que se las había ingeniado para aprenderlo oyendo fragmentos de las conversaciones entre sus padres, ¿por qué ninguno de sus hermanos y hermanas mayores había hecho lo mismo? Al principio, este hecho desconcertó al doctor Tomatis, hasta que, un día, la madre de Odile mencionó casualmente que durante la mayor parte del embarazo había trabajado en una empresa de exportación-importación de París en la que solo se hablaba inglés. La comprensión de que hasta los rudimentos de un idioma pueden establecerse en el útero nos ha permitido trazar un círculo completo. Hace 70 años, esta idea habría sido descartada por imposible, mientras que hace 400 habría sido aceptada como una realidad. Nuestros antepasados eran claramente conscientes de que las experiencias de la madre se grababan en su hijo no nacido. Por ese motivo, los chinos crearon las primeras clínicas prenatales hace un milenio. También por este motivo hasta las culturas más primitivas han advertido a las embarazadas que se alejen de hechos aterradores, como los incendios. Siglos de observación les han demostrado las poderosas consecuencias de la ansiedad y el miedo maternos. En muchos textos antiguos, desde los diarios de Hipócrates hasta la Biblia, se pueden encontrar datos sobre estas influencias prenatales. En un expresivo pasaje de San Lucas, Elisabet afirma: «Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno». Sin embargo, el primer hombre que asimiló la idea en todas sus dimensiones no fue un santo ni un médico, sino el gran artista, inventor y genio italiano Leonardo da Vinci. Los cuadernos de Leonardo dicen más sobre las influencias prenatales que muchos de los textos médicos más modernos. En un pasaje especialmente penetrante, escribió: «La misma alma gobierna los dos cuerpos, las cosas deseadas por la madre a menudo quedan grabadas en el niño que la madre lleva en su seno en el momento del deseo, una. Que la voluntad, un supremo deseo, un temor o un dolor mental madre siente tiene más poder sobre el niño que sobre ella, dado que frecuentemente la criatura pierde su vida por este motivo. Los demás necesitamos 4 siglos y la ayuda de otro genio para alcanzar a Leonardo». En el siglo XVIII, el hombre inició sus prolongados y atormentados amores con la máquina y las consecuencias se sintieron en todas partes, incluida la medicina. Los doctores estudiaban el cuerpo humano casi del mismo modo que los niños de nuestros días analizan los juegos de construcción. La enfermedad consistía, simplemente, en averiguar qué ocurría y dónde y por qué lo que tenía que funcionar no iba bien. Lo importante era lo que podía ser instantáneamente visto, tocado y comprobado. Todo esto era loable. Hasta cierto punto. Liberó a la medicina de las supersticiones que la habían obstaculizado durante los 2 milenios anteriores y la situó en una posición más rigurosa y científica. Sin embargo, en el proceso, los médicos se tornaron casi irracionalmente desconfiados de las cosas que no podían sopesarse, medirse o observarse al microscopio. Sentimientos y emociones eran demasiado indefinidos, esquivos e impertinentes para este novedoso y racional mundo de la medicina de precisión. A principios de este siglo, muchos de esos elementos imprecisos fueron reintroducidos en el campo de la medicina a través de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. La obra de Freud solo aludía al niño no nacido. La concepción neurológica y biológica tradicional de su época sostenía que un niño no era lo bastante maduro para sentir o experimentar significativamente hasta el segundo o tercer año de vida, motivo por el cual Freud también pensó que la personalidad no empezaba a desarrollarse hasta ese momento. De todos modos, Freud realizó una importante aunque accidental contribución a la psicología prenatal.
Demostró, más allá de toda duda, que las emociones y los sentimientos negativos influyen adversamente en la salud física. Dio a esta idea el nombre de enfermedad psicosomática. El hecho de que las enfermedades en que pensaba cuando formuló este concepto fueran úlceras y migrañas no tiene importancia, como tampoco la tiene que se centrara en los efectos negativos, más que en los positivos, de la mente sobre la salud. Lo importante fue su comprensión de que una emoción podía crear dolor e incluso un cambio físico en el organismo. Algunos investigadores creían que, si esto era cierto, también resultaba posible que una emoción pudiera modelar la personalidad del niño intrauterino. En los años 40 y 50, investigadores entre los que se incluyen Igor Caruso y Sepp Schindler, de la Universidad de Salzburgo, Austria, Lester Sonntag y Peter Fodor, de Estados Unidos, Friedrich Kruse, de Alemania, Dennis Stott, de la Universidad de Glasgow, de W. Winnicott, de la Universidad de Londres, y Gustav Hans Grabe, de Suiza, estaban convencidos de que las emociones maternas influían precisamente de ese modo en el feto. Pero no podían demostrarlo experimentalmente. En su condición de psiquiatras y psicoanalistas, sus únicos instrumentos eran sus ideas y criterios. Si bien en la década de los 50 ya habían volado más alto en pos de aquellas ideas que consideraron posibles cuando iniciaron sus investigaciones, aún necesitaban el modo de traducirlas a referencias empíricas sólidas y verificables que pudieran ser demostradas por sus colegas de las ciencias fisiológicas. En síntesis, necesitaban un modo de estudiar y someter realmente a prueba al niño no nacido en el útero. Esto estaba más allá de las posibilidades de cualquier máquina o aparato que entonces existiera. De todos modos, a mediados de los 60, la tecnología médica finalmente los alcanzó. Puesto que muchos de esos pioneros llegaron a una venerable y activa ancianidad, tuvieron la satisfacción de ver gran parte de sus hipótesis confirmadas por una nueva generación de investigadores. La obra de neurólogos como Dominique Purpura, del Albert Einstein Medical College de Nueva York, y de María Z. Salam y Richard D. Adams, de Harvard, de audiólogos como Eric Wedenberg, del Instituto de Investigaciones Karolinska de Suecia, y de obstetras como Antonio J. Ferreria, del Mental Research Institute de Palo Alto, del Dr. Albert Lilley, de la Escuela para Posgraduados del National Women's Hospital de Auckland, Nueva Zelanda, y de la DRA. Margaret Lilley, su esposa, por fin proporcionó lo que tanta falta hacía, sólidas e indiscutibles pruebas fisiológicas de que el feto es un ser que oye, percibe y siente. A decir verdad, el niño intrauterino que surgió de la obra de estos hombres y mujeres era emocional, intelectual e incluso físicamente más desarrollado de lo que habían creído pioneros como Winnicott y Kruse. Por ejemplo, los estudios demuestran que, en la quinta semana, el feto ya desarrolla un repertorio sorprendentemente complejo de actos reflejos. En la octava semana no solo mueve fácilmente la cabeza, los brazos y el tronco, sino que, además, con estos movimientos ya ha labrado un primitivo lenguaje corporal, expresa sus gustos y aversiones con sacudidas y patadas bien colocadas. Lo que le desagrada especialmente es que lo manipulen. Basta presionar, hurgar o pellizquear el vientre de la embarazada para que el feto de 2 meses y medio se aleje deprisa. Esta preocupación por la comodidad tal vez explique el motivo por el cual algunos recién nacidos son tan activos por la noche. En el útero, la noche era el momento más ajetreado del día para el bebé. Una vez acostada, su madre estaba lejos de sentirse relajada y sosegada. A causa de la acidez estomacal, el estómago revuelto y los calambres en las piernas, no dejaba de moverse de un lado a otro, e invariablemente hacía como mínimo 2 o 3 visitas al cuarto de baño. En consecuencia, no me parece tan sorprendente que algunos niños vengan al mundo con el ritmo del sueño invertido. El dominio de las expresiones faciales se retrasa un poco más que el de los movimientos generales del cuerpo. Al cuarto mes, el niño intrauterino es capaz de fruncir el ceño, bizquear y hacer muecas. Aproximadamente en ese momento adquiere los reflejos Bassi. Eos. Basta acariciar sus parpadeos para que burquee en lugar de sacader todo el nepo Hana antes hasta arciarle los lados para que empisas viur. De 4 a 2 semanas después es un sensible al tacto como un niño de 1 año. Si se le cosquillea accidentalmente el penetanes durante el examen mediens, mueve la cabeza de presa el haga final y desagrada mucho. Si ésta se invecta en el vientre de Saindrelfet patala enérgicamente. Kira, lo más asombroso de esta captura sorprendente sean sus gustos selectivos. En general, no consideramos un grafet, pero en cierto meda les vas a añadir sanna a su diens normalmente suave de líquido antes para que su casa de ingestión se duplín basta agregar un acte de alsalicid para que esas tasas no solo disminuyan bruscamente, sino que, además, el feto haga una mueca. Investigaciones recientes también demuestra que, a panar de la semana 24 el niño intrauterino en Todemomove además tiene muchas cosas que otro.
El abdomen y el anemo de la embanada son lugares muy ruidosos. Los retumbas estomacales de su madre son los audios más potentes que Eve, la voz viernes ella la de su padre y otros sonidos ocasionales son más amortiguados pero igualmente le resultan audibles. Sin embargo, el senudo que domina su mundo es el rimnice del lamide cardíaco de la madre. Mientras mantiene su ritmo regular el niño Maurino sabe que todo está bien, se siente seguro y esa sensación de seguridad persiste en él. El recuerdo inconsciente del latido cardíaco de la madre en el güero parece ser la causa por la mal el bebé se calma si alguien le sostiene de su pecho o se adormece con el tic-tac constante de un reloj y el motivo por el cual los adufres que traba Dina ajetreada. Rara vez se distrae con el rumbido un aire acondicionado. El doctor Albert Laleb también crea que este es el monso de que, cuando se podiam grips de personas que pou en una ofides. Gan un metón según un ritmo por la satisfac, la mayoría opte por uno que va de lecinta a los 90 golpes por minuto, aproximadamente equivalente a los lados del corazón van. Horro esperso, Elius Cartini opinaba lindo primitive del latido del corazón de nuestra madre Stambon explica muchas Nasaka de Muniana Gustos Nur sostenía que todos los ritmos de tambor conocidos se ajustan a uno de Douprop como a la rápida retresa de las pezuñas de los animales al medido latido del corazón mate el parrón de las pezuñas animales es la al de aprender un lejano besugo del pasado del hombre como cazador Perry es el ram del latido cardíaco el que está más extendido por el mundo. Y sembulmas azadoras que am subís. Boris Brent convenado, sin lugar a dufas, de que sin tenis por la mica se depeñó Melusers. Muchos otros musings, includes Arthur Bubuten y Gebordi Menuhin afirmaban lo mismo. Además en una impresionante serie de tulios, la audióloga Michele Clements demos que el niño bando tiene dame gusto y en musicales que tambi son select. He dicho, Vivaldi es de los compositores preferidos de los intrawens, al igual que Mozart la doctora Clements explicaba que, cada vez que se haría con arma de Westedai compensisten los ritmos cardíacos de los os variablemente se estabilizaban y diamanla el paraleo. Por su parte, la misi de Brahms Beethoven y todos los dos de música rock arordiana la mora de los Ferox pataleaban si Lename Candia madres ponían disco de estos compostope. En Loyale 20 un investigador alemán dio cuenta de una rearmina aún más definida. Vanas desapacientes embarazadas le explicaron que han dejado de asidir a Souris porque sus nifox no nacidos reandeaban tempestuosamente ante la mora casi medio siglo después. El doctor Lat y sus colegas descubrieron por la causa el equipo del doctor Liley comprobó que a partir de la semana 20, el fenoletaloute salta al nuno. De los golpes del tambor de una orquesta, lo cual, sin duda, no es un modo muy reposado de pasar una velada. Por razones obvias, la visión del niño intrauterino se desarrolla con más lentitud, aunque no está totalmente a oscuras, el útero no es el lugar ideal para practicar la visión. Esto no significa que el feto no vea. A partir de la semana 16 es muy sensible a la luz. Sabe en qué momento su madre toma baños de sol a causa de los rayos que lo alcanzan aunque, en general, esto no lo perturba. Una luz apuntada directamente al vientre de su madre le molesta. Suele volver la cara y, aunque no lo haga, la luz lo sobrecoge. Un investigador provocó espectaculares fluctuaciones en el latido cardíaco de un feto apuntando una luz intermitente al vientre de la embarazada. La visión del niño no es especialmente aguda al nacer. El recién nacido solo tiene un 20.500 de visión, lo que significa que no distingue un árbol a medio campo de fútbol de distancia. De todos modos, ni los árboles ni los campos de fútbol tienen mucho que ver con ese momento de su vida. Si están cerca, puede ver los objetos de su mundo con bastante claridad. Puede discernir la mayoría de los rasgos del rostro de su madre si se encuentra entre 15 y 30 centímetros de distancia. Igualmente impresionante es el hecho de que, desde una distancia de 2,70 m, pueda divisar el contorno de un dedo. El doctor Liley planteó una teoría fascinante con respecto a esta cuestión. Consideraba que las deficiencias visuales de un bebé pueden ser al menos parcialmente la consecuencia de un hábito que adquirió en el útero. Sostenía que si un infante no se interesa mucho por los objetos que se encuentran a más de 30 o 45 centímetros de distancia, ello se debe a que dicha distancia corresponde al tamaño del hogar que acaba de dejar. El hecho de que el niño intrauterino tenga habilidades demostradas para reaccionar ante su entorno a través de los sentidos, muestra que está en posesión de los requisitos básicos del aprendizaje. Sin embargo, la formación de la personalidad exige algo más. Como mínimo absoluto requiere la conciencia. Para que sean significativos, los pensamientos y los sentimientos de la madre no pueden registrarse en el vacío. Su hijo ha de ser agudamente consciente de lo que ella piensa y experimenta. Igualmente indispensable es el hecho de que el feto puede interpretar sus pensamientos y sentimientos con toda sutileza y complejidad. En el útero recibe muchos mensajes y tiene que poder distinguir entre los fundamentales y los que no lo son sobre qué mensajes ha de obrar y cuáles tiene que descartar. Por último, debe recordar lo que estos le transmiten. Si no puede hacerlo,
Por muy crítico que sea su contenido, este no se registrará durante más de unos momentos. Todo esto es mucho pedir a un niño muy pequeño, motivo por el cual algunos investigadores todavía rechazan enérgicamente la idea de que la personalidad comienza a formarse en el útero. Sostienen que las capacidades emocionales, intelectuales y neurológicas que supone este complejo proceso están fuera del alcance del niño intrauterino. Estas objeciones ignoran ciegamente lo que se ha aprendido de manera experimental. Los estudios neurológicos no solo demuestran que la conciencia, el más importante de los tres requisitos, existe en el útero, sino que también indican con toda precisión el momento en que comienza. El doctor Dominique Purpura situó el comienzo de la conciencia entre las semanas 28 y 32. Señaló que, en ese momento, los circuitos neurales del cerebro están tan desarrollados como en un recién nacido. Este dato es fundamental porque los mensajes son retransmitidos a través del cerebro y de este a diversas partes del cuerpo a través de dichos circuitos. Aproximadamente en la misma época la corteza cerebral madura lo suficiente como para sustentar la conciencia. Esto es asimismo importante porque la corteza es la parte más elevada y compleja del cerebro, la parte más distintivamente humana y la que utilizamos para pensar, sentir y recordar. Pocas semanas después, las ondas cerebrales se vuelven definidas, lo que permite distinguir con facilidad entre los estados de sueño y de vigilia del niño. Ahora está mentalmente activo incluso mientras duerme. A partir de la semana 32, las pruebas sobre ondas cerebrales comienzan a registrar periodos de sueño REM, que en los adultos significa la presencia de estados oníricos. Supongo que, aunque es imposible decir si los REM del feto significan lo mismo, si el niño soñara, con la salvedad de la diferencia de experiencia, sus sueños no serían muy distintos de los nuestros. Por ejemplo, podría soñar que mueve las manos y los pies, o que oye ruidos. Incluso es posible que pueda sintonizar con los pensamientos o sueños de su madre, de modo que los sueños de ella se convierten en los suyos. Otra posibilidad planteada por tres investigadores del sueño norteamericanos, los doctores H. P. Rothbard, J. H. Musil y W. C. Dement, sostiene que los periodos REM son el equivalente del levantamiento de pesos por parte del cerebro del fero. Dichos investigadores afirmaron que, para desarrollarse de manera correcta, el cerebro fetal tiene que ejercitarse y que la actividad neurológica de los periodos REM no es más que eso, ejercicios mentales. Los primeros y delgados fragmentos de huellas de la memoria comienzan a atravesar el cerebro fetal alrededor del tercer trimestre, aunque es difícil determinar el momento exacto. Algunos investigadores sostienen que el niño puede recordar a partir del sexto mes y otros afirman que el cerebro no adquiere los poderes de evocación hasta por lo menos el octavo mes. Sin embargo, es indudable que el niño intrauterino recuerda o retiene sus evocaciones. En uno de sus libros, el psiquiatra checoslovaco Stanislav Grof cuenta que un hombre sometido a medicación describió con toda 1. Rapid eye movement. Exactitud su cuerpo fetal, lo grande que era su cabeza en comparación con sus piernas y brazos y cómo se sentía al encontrarse en el tibio líquido amniótico y unido a la placenta. A continuación, mientras describía los sonidos de su corazón y los de su madre, se interrumpió súbitamente en mitad de la frase y anunció que podía oír voces amortiguadas fuera del útero, risas y gritos de voces humanas y el cascado toque de las trompetas de la feria. Del mismo modo repentino e inexplicable, el hombre declaró que estaba a punto de ser parido. Intrigado por la intensidad y los detalles del recuerdo de su paciente, el doctor Groff se puso en contacto con la madre de este, que no solo confirmó los detalles de la historia de su hijo, sino que también añadió que fue la agitación de la feria lo que precipitó el alumbramiento. De todos modos, la mujer se sorprendió ante las preguntas del doctor Groff. A lo largo de todos esos años había mantenido deliberadamente en secreto su visita a la feria, pues su madre le había advertido que, si lo hacía, le podía ocurrir algo así. Se asombró de que el médico estuviese enterado de su paseo. Cada vez que incluyo esta anécdota en una conferencia, los profanos asienten significativamente. La idea de que un niño intrauterino recuerde les parece una cosa bastante natural. Lo mismo se aplica a la conciencia del feto. La mayoría de las personas la consideran una idea totalmente lógica, sobre todo las mujeres que están o estuvieron embarazadas. Sin embargo, lo que provoca miradas de desconcierto y preguntas del público es la afirmación de que el niño intrauterino puede percibir los pensamientos y sentimientos de su madre. Preguntan cómo es posible que un niño pueda descifrar los mensajes maternos que expresan amor y consuelos cuando no tiene modo alguno de saber lo que estos estados afectivos significan. Los primeros indicios de respuesta para esa pregunta surgieron en 1925, cuando el biólogo y psicólogo norteamericano W. Buchanan demostró que el miedo y la ansiedad pueden provocarse bioquímicamente mediante la inyección de un grupo de sustancias químicas llamadas catecolaminas, que aparecen naturalmente en la sangre de animales y seres humanos asustados.
En los experimentos del Dr. Cannon, se extrajeron las catecolaminas de los animales ya asustados y a continuación se inyectaron a un segundo grupo de animales relajados. En pocos segundos y sin provocación. Todos los animales serenos también comenzaron a mostrarse aterrorizados. Posteriormente, el Dr. Cannon descubrió que lo que provocaba este efecto extraordinario era la capacidad de las catecolaminas para actuar como un sistema circulante de alarma contra incendios. Una vez introducidas en el torrente sanguíneo, provocan todas las reacciones fisiológicas que asociamos con el miedo y la ansiedad. El hecho de que el sistema sanguíneo corresponda a un animal o a un niño no nacido apenas implica diferencia. En el caso del feto, la única distinción corresponde a la fuente de dichas sustancias. Provienen de su madre cuando ésta se perturba. En cuanto atraviesan la barrera de la placenta, también lo perturban a él. En rigor, esto torna principalmente fisiológicos la ansiedad y el miedo del niño intrauterino. El impacto directo, inmediato y más verificable de las hormonas maternas se da en su cuerpo, no en su mente. Sin embargo, en el curso del proceso, estas sustancias lo empujan hacia una conciencia primitiva de sí mismo y de la faceta puramente emocional de los sentimientos. Se trata de un proceso complicado, y en el próximo capítulo analizaremos cómo tiene lugar. De momento, baste decir que cada oleada de hormonas maternas lo arranca de la inexpresividad que es su estado normal en el útero y lo introduce en una especie de receptividad. Algo excepcional, quizá inquietamente ha ocurrido y, puesto que es humano, el feto trata de dar sentido a ese hecho. Aunque no plantea el interrogante de esta manera, lo que en realidad se pregunta es, ¿por qué? 1. Este grupo, en el que se incluyen la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, actúa como transmisor dentro del sistema nervioso autónomo. Gradualmente, a medida que su cerebro y su sistema nervioso madura, comenzará a encontrar respuestas no solo en la faceta física de los estados afectivos de su madre, sino también en la emocional. Este proceso muere es tan concreto como lo hacen parecer las palabras en el sexto o séptimo mes. El niño no nacido es capaz de hacer discriminaciones bastante sutiles. Con relación a las actitudes y los sentimientos de su madre y lo que es más importante, comienza a responder a ellos. Una de las mejores pruebas que conozco de este hecho es una extraordinaria serie de investigaciones presentadas a principios de 1970 por el Dr. Dennis Stout. Dados los evidentes problemas de comunicación, el niño intrauterino o el recién nacido no pueden explicarnos qué sentimientos maternos percibió en el útero ni cómo reaccionó ante ellos, pero, al igual que los demás moriales, está sujeto al efecto psicosomático. Cuando es feliz, suele florecer físicamente. Cuando está muy turbado, con la misma frecuencia se vuelve enfermiz y emocionalmente inestable. Puesto que la principal fuente de su vida emocional en el útero es la madre, el Dr. Stott supuso que el estado físico y emocional del niño al nacer y en los años inmediatamente posteriores permitiría hacerse una buena idea del tipo de mensajes maternos que recibió en el útero y la exactitud con que los percibió. Si estaba en lo cierto, los contratiempos maternos a corto plazo no debían afectarle tan profundamente como los de largo plazo. Y eso lo que descubrió en una de sus investigaciones. Ningún efecto negativo, físico o emocional, era evidente en los vástagos de mujeres que durante el embarazo habían padecido una tensión bastante intensa pero breve, como presenciar una violenta pelea entre perros, sufrir un susto en el trabajo o ver que uno de sus hijos se escapaba durante un día. Como Ceslogien, podría suponerse que, puesto que estos sustos fueron efímeros, quizá la exposición relativamente breve a las hormonas maternas no dañó la salud física y emocional de sus hijos. Según esa misma lógica, todos los bebés del estudio pues, a tensiones intensas y a largo plazo deberían haber nacido enfermizos. Pero no fue así. En realidad, surgió una distinción muy sutil entre las tensiones. Los datos del Dr. Stowe demostraron que contratiempos prolongados que no afectaban directamente la seguridad emocional de la mujer, por ejemplo, la enfermedad de un pariente próximo, tenían poco o ningún efecto en su hijo no nacido, mientras que las tensiones personales a largo plazo lo tenían con frecuencia. En general, se trataba de tensiones con un miembro próximo de la familia, el marido y, en algunos casos, un pariente político. Según el Dr. Stott, además de ser personales, otros dos elementos caracterizaban dichas tensiones: tendían a ser constantes o propensas a estallar en cualquier momento y eran imposibles de resolver. Me parece que el hecho de que 10 de las 14 mujeres de este estudio sometidas a tensión tuvieran hijos con problemas físicos o emocionales supera todo lo que pueda explicarse exclusivamente en términos fisiológicos. Al fin y al cabo, este y el otro tipo de tensiones a largo plazo estudiadas por el Dr. Stott eran intensas. En consecuencia, existían las mismas posibilidades de enviar grandes cantidades de hormonas maternas al torrente sanguíneo. El único modo de dar sentido a la diferencia es en términos de percepción. En un caso, los niños pudieron sentir que, aunque muy real, la aflicción de su madre no era amenazadora para ella ni para ellos. En el otro,
percibieron agudamente que su aflicción significaba una amenaza. Lamentablemente, uno de los elementos que el doctor Stott no analizó en su investigación fue lo que sentían hacia sus hijos no nacidos las madres con tensión personal. Sospecho que, si lo hubiera hecho, habría descubierto que la intensidad de los sentimientos de la mujer hacia su hijo puede reducir el impacto que sus contratiempos ejercen en él. Su amor es lo más importante. Cuando el niño lo percibe, a su alrededor se forma una especie de escudo protector que puede disminuir o, en algunos casos, neutralizar el impacto de las tensiones del exterior. Sería difícil imaginar un embarazo más tumultuoso que el que soportó una mujer a la que llamaré Susan. Sin marido, el esposo la había abandonado pocas semanas después de que ella se enterara de que estaba embarazada y acosada por permanentes problemas económicos. Susan ya tenía dificultades más que sobradas, cuando, en el 6º mes de embarazo, se le detectó un quiste precanceroso en un ovario. Se planteó su extirpación inmediata y al comunicarle que la intervención quirúrgica la haría abortar, Susan se negó. Mediada la treintena, Susan estaba convencida de que era su última oportunidad de tener un hijo y lo deseaba desesperadamente. Más tarde me dijo: nada más tenía importancia. Habría corrido cualquier riesgo con tal de tener a mi hijo. Me parece que, a cierto nivel, su hija percibió ese deseo. Andrea, nombre que recibió la pequeña, nació sana y en el momento de escribir este libro, 2 años después, es una niña normal, feliz y bien adaptada. En síntesis, aunque las tensiones externas que afronta una mujer tienen importancia, lo más esencial es lo que siente hacia su hijo no nacido. Sus pensamientos y sentimientos son el material a partir del cual el niño intrauterino se forja a sí mismo. Si son positivos y nutritivos, el niño puede, como en el caso de Andrea, soportar choques prácticamente de cualquier dirección. Pero no se puede engañar al feto. Si es hábil para percibir lo que en líneas generales está en la mente de su madre, aún lo es más para percibir su actitud hacia él, como demuestra una serie de nuevos experimentos psicológicos ingeniosamente diseñados. Después de seguir a 2000 mujeres durante el embarazo y el alumbramiento, la doctora Mónica Lukesch, psicóloga de la Universidad Constantine, de Frankfurt, República Federal de Alemania, llegó a la conclusión de que la actitud de la madre producía el efecto más importante en la forma de ser del infante. Todas ellas provenían de la misma extracción económica. Eran igualmente inteligentes y habían gozado del mismo grado y calidad de asistencia prenatal. El único y principal factor distintivo era la actitud hacia sus hijos no nacidos, que resultó tener un efecto crítico en los bebés. Los hijos de las madres aceptadoras, las que deseaban tener descendencia, eran emocional y físicamente mucho más sanos al nacer y después que los vástagos de madres rechazadoras. El doctor Gerhard Rothmann, de la Universidad de Salzburgo, Austria, llegó a la misma conclusión. Su estudio es especialmente digno de mención porque demuestra las sutiles distinciones emocionales que es capaz de hacer el feto. Sus sujetos, 141 mujeres, fueron clasificadas en 4 categorías emocionales, basadas en la actitud tenían que hacia el embarazo. Los hallazgos de las categorías más extremas, que prácticamente imitaban las de la doctora Lukesch, no plantearon sorpresas. Las mujeres a las que el doctor Rothmann calificó de madres ideales tuvieron los embarazos más fáciles, los partos menos problemáticos y los vástagos física y emocionalmente más sanos. Las mujeres con actitud negativa, a las que llamó madres catastróficas, como grupo, tuvieron los problemas médicos más difíciles durante el embarazo y alumbraron la tasa más elevada de infantes prematuros, de poco peso y emocionalmente perturbados. De todos modos, los datos más interesantes surgieron de los 2 grupos intermedios del estudio del doctor Rothmann. Sus madres ambivalentes estaban exteriormente contentas con su gestación. Maridos, amigos y familiares suponían que estas mujeres deseaban ser madres. Sus hijos intrauterinos sabían que no era así. Sus sensores habían captado la misma ambivalencia subconsciente presente en los test psicológicos del doctor Rothmann. Al nacer, un porcentaje extraordinariamente elevado de estos niños presentó problemas de conducta y gastrointestinales. Los niños no nacidos de madres indiferentes también parecían estar profundamente confundidos con respecto a los mensajes mixtos que captaban. Sus madres tenían diversas razones para no desear descendencia, habían hecho carrera, tenían problemas económicos, todavía no estaban preparadas para ser madres. No obstante, los tests del Dr. Rothmann demostraban que inconscientemente deseaban el embarazo. En algún nivel, los niños captaron ambos mensajes, que evidentemente los confundieron. Al nacer, un porcentaje extraordinariamente elevado de ellos eran apáticos y aletargados. ¿Qué puede decirse de la influencia del padre? Como ya he mencionado, todas las pruebas demuestran que la calidad de la relación de la mujer con su marido o compañero, el hecho de que se sienta feliz y segura o, a la inversa, ignorada y amenazada, ejerce una influencia decisiva en el niño no nacido.
La doctora Lukesh, por ejemplo, valoró la calidad de la relación de la mujer con el esposo en segundo lugar, anteponiendo únicamente su actitud hacia la maternidad en la determinación de la personalidad del niño. Como acabamos de ver, el doctor Stott también opinaba que este es un elemento decisivo, calificó un mal matrimonio o una relación negativa como una de las principales causas de daño emocional y físico en el útero. Sobre la base de un estudio reciente realizado con más de 1.300 niños y sus familias, calculó que una mujer miembro de un matrimonio mal avenido corre un riesgo 237 veces superior de alumbrar un niño psicológica o físicamente enfermo que una mujer que vive una relación segura y nutritiva. Que según el doctor Stott, incluso peligros tan ampliamente reconocidos como la enfermedad física, el consumo de tabaco y la realización de un trabajo agotador durante el embarazo, plantean un riesgo menor para el niño intrauterino. Sus cifras son convincentes. Descubrió los matrimonios desdichados tenían hijos que, de pequeños, eran 5 veces más asustadizos que los vástagos de relaciones felices. Estos pequeños seguían acosados por problemas hasta bien entrada la infancia. El doctor Stott descubrió que a los 4 y 5 años tenían un tamaño insuficiente, eran tímidos y emocionalmente dependían de sus madres en grado excesivo. Estos datos resultan perturbadores. También es importante recordar que un vínculo madre-hijo fuerte y nutritivo puede proteger al feto incluso de choques muy traumáticos. Además, en la psicología humana no existen correlaciones en proporción de 1 a 1. El hecho de que un niño sea producto de un matrimonio desdichado o de una madre indiferente, ambivalente o incluso catastrófica, no necesariamente significa que de adulto se convierta en un caso de esquizofrenia, alcoholismo, promiscuidad o agresividad. No hay nada tan preciso en la mente. Sin embargo, el útero es el primer mundo del niño. El modo en que él experimenta, como amistoso o hostil, herea predisposiciones de la personalidad y el carácter. En un sentido muy real, el útero establece las expectativas del niño. Si ha sido un entorno cálido y amoroso, probablemente el niño esperará que el mundo exterior sea igual. Esto provoca una predisposición hacia la confianza, la franqueza, la extroversión y la seguridad en sí mismo. El mundo será su envoltura tal como lo ha sido el útero. Si dicho entorno ha sido hostil, el niño esperará que su nuevo mundo sea igualmente poco atractivo. Estará predispuesto hacia la desconfianza, el recelo y la introversión. Relacionarse con otros será difícil, lo mismo que la afirmación de sí mismo. La vida será más dificultosa para el que para un niño que ha tenido una buena experiencia uterina. Hasta cierto punto, podemos medir dichas predisposiciones. La timidez de los pequeños que dan los primeros pasos y que han sido calificados de ansiosos en el útero es una muestra de las características prenatales vaticinadoras de la conducta posterior. Un ejemplo aún más claro es un estudio a largo plazo sobre los adolescentes, realizado pocos años después en el mismo centro, el Instituto de Investigaciones Fels de Yellow Springs, Ohio. Como cabe esperar, los investigadores no hallaron una correlación exacta entre la conducta de los sujetos sin útero y su conducta como adolescentes. De todos modos, las relaciones surgidas fueron significativas e interesantes. En este caso, la vara de medir era el ritmo cardíaco que, al igual que la actividad, es un buen indicador de la personalidad del feto. Al controlarlo, podemos determinar de qué manera cada niño reacciona ante las tensiones y los temores y de este modo, a aprender algo sobre el estilo de su personalidad. Lo que torna tan significativos los hallazgos de la investigación del Instituto Fels no es solo la demostración de que, al igual que los demás, cada niño intrauterino reacciona ante la tensión según su peculiaridad, sino también que esa reacción nos dice algo importante acerca de la personalidad futura del niño. Analicemos a los que denominaré de baja reacción, es decir, los fetos que, a juzgar por la constante estabilidad de su ritmo cardíaco, apenas se inmutaban al oír el ruido. 15 años después, esos jóvenes apenas se inmutaban ante lo inesperado. Los investigadores descubrieron que mantenían el control de sus emociones y de su conducta. De una manera muy distinta, se apreció la misma correlación en los adolescentes que habían reaccionado en exceso al ruido producido en el útero. En conjunto, todavía eran notablemente emotivos. Estas diferencias incluso aparecieron en los estilos cognitivos o de pensamiento de ambos grupos. Cuando los investigadores mostraron una imagen a uno de los adolescentes que llamaré de alta reacción, este fue mucho más propenso a dar una interpretación emocional y creativa, describiendo no solo lo que había en la imagen, sino lo que pensaba que sentía la gente representada en ella, si estaban tristes o contentos, inquietos o despreocupados. Por su parte, los de baja reacción solían hacer descripciones muy concretas. Lo que describían era lo que veían espontáneamente delante de sus ojos. En sus interpretaciones había poca o ninguna imaginación o talento. En el próximo capítulo analizaremos las fuerzas prenatales que contribuyen a modelar el carácter.
1. Este estudio demuestra lo cuidadoso que hay que ser al evaluar la personalidad del niño intrauterino o del recién nacido. Para su desarrollo futuro, es peligroso considerar bueno al bebé porque es plácido o malo porque alborota en el útero. Hay que dejar que cada niño